Hola, esto es Poder. Yo soy Natalia Springer para Las Dos Orillas. Hace ya casi 8 años que emprendimos un ambicioso estudio que hemos llamado Vivir a Tope. Luego de publicar como Corderos entre Lobos en el 2012 sobre el reclutamiento y uso de los niños en el marco del conflicto armado en Colombia, formulamos una serie de preguntas muy orgánicas sobre un asunto que parece muy evidente, pero al que no le tenemos respuestas. En especial queríamos entender lo que está pasando en los ambientes escolares en todo el país. ¿Por qué están fallando? ¿Por qué son incapaces de retener a los niños? ¿Y cómo es que se han convertido en nuevas expresiones de la violencia en Colombia? Quisimos entender mejor la relación que hay entre la vulnerabilidad y el riesgo en colegios y escuelas de todos los estratos a partir de 5 dimensiones en las que se expresa esa relación. ¿Cómo llega el conflicto armado a la escuela? Redes sociales, salud mental, drogas y sexualidad. Hoy quiero contarles sobre algunos de los hallazgos en el eje de salud mental y en específico sobre el indicador suicidio. Además del núcleo de observación sobre el indicador suicidio, también surtimos pruebas para identificar patrones, pero también para entender cómo evolucionan las patologías en salud mental a esa edad por fuera del control clínico y qué hacen los colegios con estos niños. ¿Cuáles son los protocolos de los colegios para el manejo de estos casos y qué medidas toman para asistirlos? El fundamento de la medición fue el instrumento de detección de niveles de percepción del riesgo suicida, que identifica la hostilidad, la actitud negativa del yo, la ideación suicida y la desesperanza en niños, niñas y jóvenes. Y lo que encontramos fue un aumento del 61% en intentos fallidos de suicidio respecto a promedios registrados en la década inmediatamente anterior. El 74% de los jóvenes nos confirmaron que incurren en ideación suicida. Encontramos un marcado deterioro en la actitud negativa del yo, es decir, estos niños y jóvenes exhiben muy graves niveles de hostilidad hacia sí mismos, son muy críticos de su autoimagen y reflexionan sobre el suicidio como un alivio, como una alternativa viable a presiones que sufren todos los días, como un descanso frente a esa pobre imagen que tienen de sí mismos y de la poca esperanza con la que aguardan el futuro. El perfil epidemiológico nos indica que el riesgo más alto está en niños y niñas por igual, especialmente entre los 14 y los 17 años, que el intento viene precedido por un periodo previo de hasta 2 años en los que estos jóvenes experimentan con el dolor autoinfligido. Casi siempre hay un evento disparador, hay una pérdida, un ambiente escolar hipertóxico, una quiebra, y con el disparador una sucesión de consecuencias que magnifican el costo inicial y que superan la capacidad de los niños de encontrar estrategias adaptativas para superar la adversidad. Sin embargo, tal vez el hallazgo más difícil de todos es este. El 28% de todos los niños evaluados está en riesgo leve de suicidio, el 41% en riesgo moderado y el 30% en riesgo severo de suicidio. Y la comparación con otras mediciones, con grupos mucho más pequeños en otros países, sugieren que esa pirámide se invirtió, es decir, que hoy son más los niños en riesgo severo de suicidio que los niños en riesgo leve. Igualmente, observamos que el riesgo medio aumentó también muy significativamente, y eso en sí mismo es un pésimo indicador, porque el riesgo moderado es un precursor del riesgo severo, por lo que existe la posibilidad de que el riesgo severo aumente vertiginosamente en los próximos años. En la próxima entrega planeo contarles un poco más sobre ese trabajo de seguimiento que hicimos en el tiempo con algunos de esos niños en riesgo suicida y cómo manejan los colegios esa crisis de salud mental entre los jóvenes. Nos vemos la semana entrante, el viernes, aquí en Las Dos Orillas. Y no se les olvide, con cafecito y todo.